libro de Filipenses, capítulo 12, y le voy a hablar de un tema que le he puesto por título: no lo hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado. Y voy a leer la palabra del Señor para aprovechar bien el tiempo. Recuerde que tenemos nuestras reuniones de hora y media. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu del Señor que está en este lugar. Dicen: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La palabra perfecto ahí es la palabra maduro. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén y amén. Miren, siempre he creído o he pensado que el evangelio tiene la siguiente connotación o la siguiente idea, y es que nosotros recuperemos todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que el hombre no tuviera todas las contrariedades que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? O todas las luchas y batallas que tenemos hoy. El hombre tenía dos labores importantes: una era cuidar su familia, y dos, labrar la tierra y guardarla, ¿cierto? Y rendirle cuentas a Dios de ese trabajo, ¿sí? Y esa era la labor que él tenía. Lo demás, conflictos, discusiones, peleas, escasez, enfermedad, no existían para Adán ni para Eva. Eso no existía, ¿cierto? Entonces el evangelio viene, y el Señor viene a la tierra como un postrer Adán, viene a recuperar lo que se había perdido. El Señor viene, y el apóstol Pedro lo dijo de esta manera: que los cielos iban a contener al Señor hasta la restauración de todas las cosas. O sea, el propósito del evangelio es que nosotros comencemos a recuperar cosas que se han perdido, ¿cierto? Pero con tristeza podemos ver que muchos de nosotros como creyentes no hemos avanzado. Muchos de nosotros quizás avanzamos al principio, quizás dimos unos pasos agigantados al principio, pero creo yo que muchos de nosotros nos hemos quedado quietos o nos hemos quedado estancados. Y siempre que vemos eso, podemos ver que nuestra vida tiene los mismos ciclos o las mismas realidades, ¿cierto? Y eso es algo, escúcheme, que nos entró a nosotros por un pensamiento que nosotros tenemos que remover de nuestra vida, y es el pensamiento de que ya lo hemos alcanzado. Cuando uno tiene un pensamiento de que ya lo ha alcanzado, y ya le descifro un poco más el pensamiento, uno tiende a llegar al conformismo. Uno tiende a llegar al estado donde usted ya no quiere avanzar más, usted ya no quiere crecer más. Yo no quiero crecer más. Y eso es algo que a todos nos ataca en algún momento de la vida, pero que uno tiene que aprender a reconocer. Mire, y el escritor de la carta a Filipenses dice: yo no lo he alcanzado. Ahora, ¿quién está diciendo que yo no lo he alcanzado? Lo está diciendo el apóstol Pablo, que es el hombre que en la Biblia se da como el derecho de decirle: imíteme a mí, sígame a mí, ¿cierto? Como yo imito a Cristo. El hombre que se puede decir que alcanzó una estatura, podríamos decir, casi semejante a la del Hijo de Dios. Un hombre que escribió casi el 40% de la escritura. Un hombre que alcanzó un espíritu perfecto. Un hombre que murió y resucitó, que fue al cielo. Este hombre dice: yo no lo he alcanzado. Este hombre dice: yo todavía no lo he alcanzado. Él no tiene ese pensamiento de que lo ha alcanzado. Pero muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento, y ese pensamiento nos ataca en todas las áreas de nuestra vida. Nos ataca en la familia. Pensamos que por tener familia ya tenemos todo, ¿cierto?
que por tener una esposa o tener unos hijos. O sea, ya con eso ya tenemos todo y no nos damos cuenta que apenas es el comienzo, ¿cierto? No lo hemos alcanzado todavía, ¿cierto? O pensamos que porque ya tenemos un trabajo bien remunerado, ¿cierto? Bien pago, creemos que ya lo hemos alcanzado, ¿cierto? Hoy veía un poco la historia de Jeff Bezos. Bueno, yo soy para el inglés como medio regular zongo, ¿no? ¿Sí? El creador, dueño de Amazon, ¿sí? Y algo que me impresiona es que él estudia, se prepara, tiene un muy buen trabajo, ¿sí? Pero abandona su trabajo por ir tras su sueño. O sea, no estaba conforme en donde estaba. Él sabía que no lo había alcanzado todavía, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad, ¿cierto? Quizás podemos tener un trabajo, podemos pagar todos nuestros gastos y podemos llegar a pensar que lo alcanzamos, ¿cierto? O quizás en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Ya aprendimos a orar, aprendimos un poco más de Biblia, ¿cierto? Ya le servimos al Señor y creemos que eso ya es suficiente. Creemos que ya con eso lo hemos alcanzado, ¿cierto? Creemos que con eso que nosotros ya llegamos, ¿cierto? Y el problema es que cuando nosotros pensamos que ya llegamos, nosotros nos detenemos. Nosotros nos detenemos. Cuando creemos que ya pasamos la meta, nosotros paramos. Mire que si usted se pone a mirar en educación, uno nunca deja de prepararse. Siempre van a haber carreras, cursos, capacitaciones. O sea, ¿para qué? Para mejorar, para avanzar. Pero es preocupante muchas veces que nosotros nos conformemos a la estatura donde llegamos, al nivel donde nosotros llegamos y dijimos, ya lo alcancé, ya lo alcancé. Mire, hubo un hombre en la escritura, o el Señor cuenta una parábola de un hombre en la escritura que tenía mucho dinero y que tenía mucha cosecha y tenía mucha cosa. Y dijo, ¿qué haré? Esto se ha multiplicado mucho, ¿qué haré con todo esto? Ya sé, derribaré graneros y los construiré mayores, ¿cierto? Y él se dio cuenta que había crecido de alguna otra manera, de forma económica, pero no había crecido de forma espiritual y eso no se dio cuenta. Y la escritura dice, Ignacio, si esta noche vengo a pedirte tu alma, ¿qué va a pasar? Y yo pienso que nosotros, muchas veces, lo que nos tranca a nosotros no seguir avanzando es pensar que ya hemos llegado, pensar que ya estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y cuando vivimos en eso, siempre nos detenemos y cuando algo se para, se envejece. Cuando algo para, se envejece. Mire cómo paró la economía cubana hace muchísimos años y usted ve las casas viejas. Ahora, yo he ido a Venezuela los 2 últimos años y se ve ya viejo todo, ¿cierto? Porque se detuvo. Cuando las cosas se detienen, se envejecen. Cuando uno para, cuando uno ya no quiere seguir alcanzando cosas, uno se envejece, ¿cierto? Y escúcheme, Pablo termina diciendo esto y dice, yo no lo he alcanzado ya, yo todos los días prosigo, yo todos los días avanzo, yo me olvido del pasado, pero yo sigo avanzando, yo sigo creciendo, yo sigo avanzando. Y escúcheme, la meta de Pablo no era tener millones, la meta de Pablo era tener un carácter como el de Jesús. Esa era la meta de Pablo. Pablo dijo, no, todavía no me parezco al Señor. Y yo le pregunto una cosa, yo me la pregunto todos los días, yo todavía no me parezco casi en nada al Señor. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Parece todos los días en el espejo y pregúntese o preguntémonos, ¿cierto? ¿Será que yo me parezco a Jesús? Pastor, pero ¿cómo es Jesús? Bueno, no lo volvamos tan largo. Vamos a los frutos del Espíritu Santo. Paz, ¿tenemos paz? ¿Tenemos paciencia? ¿Tenemos dominio propio? Ya nos rajamos, ¿cierto? Tenemos mucho trabajo por hacer todavía, ¿cierto? Pero, mire, pero nosotros pensamos de que no somos tan malos. O sea que ya como ya no robo, ya no digo mentiras, entonces ya con eso es suficiente. Y nos excusamos con los errores de los demás. Ah, pero es que él sí. ¿Y él qué? Él es él. Yo soy yo. Y a mí cuando yo llegue al cielo o cuando llegue al trono del Señor no me van a decir, Carlos, y yo voy a decir, no es que Señor, es que ellos no cambiaron, yo tampoco cambié. Y el Señor, no, es que la responsabilidad es suya, mía. Yo tengo que dar cuentas es por mí, ni siquiera puedo dar cuentas por mi familia. Ni siquiera puedo llegar al cielo y decir es que mi hijo, mi esposa. No, yo tengo que dar cuentas de mi vida, de las decisiones que yo mismo puedo tomar.
Y a veces nos escudamos en eso y es porque pensamos que ya lo alcanzamos. Pero si nosotros revisamos muy bien, todavía nos falta mucho para parecernos al Señor. Nos falta demasiado, ¿cierto? Y a todos nos falta mucho. Mire, yo le voy a dar consejos: nunca se conforme, pero no se vuelva un inconforme. ¿Sí me van a entender? Nunca se conforme, pero no se vuelva un inconforme. Mire, nunca se detenga. Usted nunca se detenga. Terminó algo, comience otra cosa. Nunca se detenga, ¿cierto? Mire, escúchame, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Pastor, es que yo ya hablo en lenguas. Hay diversos géneros de lenguas. Nunca, o sea, nunca es suficiente. Dice la Escritura que en refiriéndose a Dios, que Él no nos da el Espíritu por medida. O sea, si yo voy a buscar a Dios, Dios es infinito. O sea, ¿yo cómo hago para tener todo de Dios? No puedo, no me va a alcanzar la vida nunca para tener todo lo de Dios, ni todos los misterios, ni todos los secretos. Yo necesito seguir buscándolo siempre. Amén. Ahora, si lo traemos a un plano terrenal, siempre habrá algo por hacer. Nunca terminaremos tampoco, ¿cierto? O sea, nunca es suficiente. Pero a mí me preocupa mucho que nosotros llevamos vidas espirituales justo como para no descarriarnos, como para mantenernos, no para ir más allá, no para avanzar más. Y yo le voy a dar este consejo: usted debe tener una meta y debe ponerse metas. Vuelvo y le repito, usted debe tener una meta y debe ponerse metas. Usted debe tener una meta y yo debo tener una meta, y es parecernos al Señor. Nos cueste toda la vida, pero tenemos que caminar en eso, ¿cierto? Y debemos tener metas en esta vida para muchas cosas, ¿cierto? Mire, pero uno de los problemas que yo he encontrado en mi vida o en la iglesia es que todavía vivimos de las glorias pasadas. Mire, y quizás no podemos vivir cambios, ¿cierto?, en nuestra vida, porque todavía estamos sujetos a lo que en lo que yo antes viví, en lo que antes triunfé. Quizás yo puedo decir es que yo tuve una grande victoria. Yo fui muy buen estudiante. Yo fui muy buen trabajador. Yo fui muy buen predicador. Yo fui muy buen papá. Pero le voy a decir una cosa: lo que fue ya no sirve. A mí no me sirve ser un buen papá si no soy un buen papá. A mí no me sirve que haya sido un buen cristiano si no soy un buen cristiano ahora. Y muchas veces nosotros vivimos de la gloria de antes, de la gloria pasada, ¿cierto? Y mire, Pablo tenía muy buen pasado, pero Pablo dijo: yo, ¿sabe qué hago? Todos los días me olvido de lo que queda atrás y prosigo a lo que está adelante, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no avanzamos. Nosotros pensamos que ya lo alcanzamos porque nos sostenemos de lo que un día vivimos, de lo que un día fuimos, y nos quedamos ahí y nos concentramos en mantener el pasado y los mejores recuerdos. Mire que esto de las redes sociales funciona porque a la gente le gusta tener recuerdos. Lo que pasó el miércoles ya pasó, no existe. Ahora yo tengo que trabajar por lo que está adelante, y yo no me puedo amarrar a las glorias pasadas. Mire, Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire, Dios quiere hacer una cosa nueva que va a salir a la luz, pero que la única forma de nosotros verla es habernos desligado del pasado, por muy bueno que sea. Mire, el pueblo de Israel andaba con Dios en el desierto, pero vivía pensando en lo bueno que comían en Egipto. ¿Y eso qué les permitió? Nunca avanzaron. Daban vueltas en círculo. Durante 40 años, un viaje de 40 días, quiere decir que se dieron vueltas en círculo, porque nunca llegaron. Y nunca llegaron, porque vivían pensando en la carne que comían en Egipto, las cebollas que comían en Egipto, ¿cierto? Y pensaban que ese era el punto a donde tenían que llegar, pero Dios tenía cosas más grandes que, mire, que usted ni se imagina. Mire, si nosotros limitamos a Dios, nosotros nunca vamos a ver a Dios. Vuelvo y le repito: si nosotros limitamos a Dios, nosotros nunca vamos a ver a Dios. Si usted cree que lo que Dios le quería dar es lo que tiene, nosotros ya terminamos con Dios.
Pero si usted y yo creemos que Dios tiene muchas más cosas grandes y asombrosas para nuestra vida, nosotros vamos a caminar con la expectativa todos los días de que Dios va a hacer cosas tremendas con nosotros. Amén. Mire, el problema es que nosotros nos afecta mucho la influencia de la gente. Nos afecta demasiado, ¿cierto? Y muchas veces nos acomodamos, escúcheme, porque perseguimos a personas que no avanzan. A veces nos acomodamos por eso. Mire, escúcheme, una persona que no avanza, ella es la que piensa y actúa como si ya lo tuviera todo. Israel tenía ese problema siempre. Israel tuvo el problema no solamente en el desierto, lo tuvo en la tierra prometida. Que cuando ellos pensaban que tenían todo de Dios, iban a buscar otra cosa que no era Dios, pero no querían experimentar mucho más de Dios. Y la influencia, escúcheme bien, que puede causar alguien en mi vida, me puede a mí limitar o me puede a mí, escúcheme, expandir. Y siempre toda vida comienza imitando a alguien. Siempre toda vida, todo ministerio, todo trabajo se comienza imitando a alguien. Las primeras predicaciones de Jesús eran las mismas predicaciones de Juan el Bautista. Era el mismo mensaje. Lo que hacen nuestros hijos cuando pequeños es lo que nos ven a nosotros hacer. ¿Cómo comenzamos nosotros imitando a alguien? El problema es que terminemos imitando a alguien que no avanza, o una persona que se conformó. Entonces podemos terminar en un parque del centro sentados leyendo un periódico, hablando del gobierno, hablando del vecino, y nunca llegamos a ningún otro lado, porque quizás nos rodeamos de la gente que no avanzaba. Y mire, Pablo puso su vida como ejemplo porque Pablo siempre avanzó, Pablo siempre creció. Y le dijo, bueno, síganme a mí en esto, en que yo siempre avanzo, en que yo siempre quiero hacer algo nuevo, en que yo quiero seguir adelante. Síganme a mí, imítenme a mí en eso. Yo sé que no soy perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y sigo a lo que está adelante. Entonces síganme a mí en esa actitud. Mire, lo mejor que a usted le puede pasar y lo que me puede a mí pasar, escúcheme, es seguir a alguien que todos los días está creciendo, que está avanzando. Pero usted no puede avanzar en su vida, ni yo puedo avanzar en mi vida si yo sigo a alguien que está echando para atrás. Porque entonces ahí nosotros nos afectamos mucho. Pablo les dice, ahí síganme a mí. Mire, yo no sé mucho de ciclismo, pero yo veo que en el ciclismo, o sea, todos avanzan al ritmo del que vaya adelante. Si se les escapa, los otros comienzan a andar más rápido, ¿cierto? Y eso como que lo lleva, y a mí me impresiona algo, que yo no veo al ciclista que llega a la meta, llega ahí como que, sino que pasa derecho la meta. O sea, no llega y en la meta para, sino que pasa de largo. Y yo creo que nosotros a las metas tenemos que llegar así. Y qué bueno que nosotros sigamos a alguien que avance todos los días, que crezca todos los días. Y le voy a dar 3 razones por qué nos detenemos. 3 razones nada más. ¿Por qué nos detenemos? Primero, porque no nos dejamos liderar. Es lo primero, ¿cierto? Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, cuando usted no tiene un mentor, cuando usted no tiene una persona a quien seguir, ni yo no tengo una persona a quien seguir, nosotros estaremos en los muchos que dice Pablo. Por ahí andan muchos, ¿cierto? Cuando usted no se deja, escúcheme, influenciar para bien, nosotros seremos de los muchos que producen lágrimas y seremos enemigos del sacrificio, porque no avanzaremos. Mire, escúcheme, cuando usted y yo no somos liderados, no avanzamos. El líder siempre tiene que ir adelante para marcar un camino al otro por donde tiene que seguir. Mire, ¿qué nos ha pasado en la sociedad? Que los hombres en la casa no son los líderes de la casa. Entonces como que queda el camino oscuro. Por eso Dios tiene que levantar a los hombres. Por eso Dios tiene que levantar una generación nueva que haya adelante. El liderazgo es lo que Dios tiene que levantar. Y nosotros tenemos que aprender a seguir líderes. Mire, y si el líder avanza, yo avanzo. Porque yo siempre quiero llegar donde está el líder. Yo tengo que llegar a donde está el líder. Y si yo llego donde está el líder y el líder sigue avanzando, pues todos avanzamos. ¿O no? Ahora, si el líder no avanza, entonces yo me quedo. O yo lo alcanzo, o yo lo paso. Bueno, y si ya lo paso, entonces tendría que buscar otro líder.
para que me lleve más adelante. Amén. Pero nosotros, escúcheme, nosotros necesitamos ser liderados. Y quizás, escúcheme, quizás el no dejarme liderar mi vida me vuelve enemigo de la cruz. ¿Por qué me vuelve enemigo de la cruz? Porque la cruz funcionó así. El Señor fue guiado para ir hasta la cruz, para luego guiarnos a nosotros a crucificarnos todos los días nuestra carne. Y nosotros tenemos una referencia que es nuestro Señor Jesucristo, que fue hasta la cruz y lo entregó todo. Así nosotros tenemos que vivir para Él y seguirlo a Él. La cruz es que nosotros lo sigamos a Él, que nosotros vayamos detrás de Él. Eso se llama liderazgo y dejarse liderar. Amén. ¿Cuál era el objetivo de los discípulos? Ser como Él. ¿Por qué lo llamaron cristianos? Porque la gente cuando los veía, ellos hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, vivían como Jesús, y les dijeron cristitos, cristos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos caminaron en pos de su líder, y su líder los llevó a tener esa imagen que ellos tenían. Entonces escúchame, ¿por qué no nos detenemos? ¿Por qué nos detenemos? Porque nosotros no nos dejamos liderar. Usted y yo necesitamos ser liderados para ir adelante, para ir a avanzar. Amén. Amén. Mire, el hombre se tiene que levantar en la casa a liderar su casa, pero el hombre tiene que ser liderado en la iglesia, tiene que ser liderado en su empresa. Amén. Número 2, ¿por qué no avanzamos, pastor? Porque no ayunamos. Vuelvo y le repito, ¿por qué no avanzamos? Porque no ayunamos. Dice, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, refiriéndose a los que por ahí andan muchos. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Escúcheme, las personas que no ayunan tienen como ídolo a su estómago. Ahora, lo que usted no es capaz de sacrificar y lo que yo no sea capaz de sacrificar, ese va a ser mi Dios. Vuelvo y repito, lo que yo no sea capaz de sacrificar, ese va a ser mi Dios. Por eso a Abraham se le pidió a Isaac, porque era lo que había esperado por largo tiempo. Y Dios le dijo, hey, dame a Isaac, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Y Abraham dijo, no hay problema, aquí está. Le dijo Dios, yo sé que entonces verdaderamente yo soy Dios para ti, ¿cierto? Pero escúcheme, Dios siempre me va a pedir lo que yo más amo. Siempre me va a pedir lo que yo más amo, escúcheme, para saber si Él es lo que yo más amo. Y cuando yo hago eso, escúcheme, hay mucho cristiano que no ayuna porque tiene como Dios a su estómago y que no puede orar por todo lo que come. Mire, cuando nosotros no ayunamos, nosotros perdemos toda sensibilidad y toda precisión para ser efectivos. ¿Qué hizo efectivo al ministerio de Jesús? El ayuno que tuvo. ¿Qué hacía efectivo a Juan el Bautista? El ayuno que tuvo. ¿Qué fue lo que hizo efectivo a Moisés? El ayuno de 40 días que tuvo para recibir las tablas de la ley. Mire, si usted quiere ser una persona efectiva, yo quiero ser una persona efectiva, yo tengo que ayunar. Yo tengo que ayunar. Escúcheme, cuando no ayunamos no avanzamos, porque el ayuno siempre va a ser la mejor forma de comenzar algo. Mire, usted lee la historia de Daniel. Daniel llegó a Babilonia y llegaron a Babilonia como esclavos, pero dentro de lo mejor, porque ellos cogieron lo mejor de los príncipes. Y llegaron, los pusieron, les dijeron, mira, acá está la mesa del rey Nabucodonosor. Ahora, la mesa del rey Nabucodonosor, yo me imagino que debería ser cabro, pipitoria. Imagínense la mesa de un rey, ¿sí? De esos tiempos, ¿cierto? De todo, vino, dulces, de todo. Imagínense una mesa de esa. Y le dijeron, mire, Danielito y sus amigos, les cambiaron el nombre, ¿no? Les pusieron otro nombre, ¿sí? Belsasar y los otros no me acuerdo, ¿sí? Abednego y bueno, no me acuerdo ahorita en el momento. Pero le dijeron, miren, ahí está la mesa, cómase lo que quieran. Daniel le dijo, no, espérenme, mantico. Nosotros no nos podemos contaminar con la comida. Ya es un asunto cultural y todo el asunto, no viene el tema. Pero nosotros vamos a ayunar, o sea, nosotros vamos a comer de esta forma. Denos legumbres y denos aguas por 10 días. Y usted se va a dar cuenta que al final de los 10 días nosotros vamos a ser más sabios, vamos a estar más sanos, vamos a ser más prósperos. Entonces el jefe de los eunucos dijo, pero me preocupa que el rey se dé cuenta que ustedes están más flacos y después perdone la expresión, el que llevo soy yo. No, hagamos la prueba, vamos a hacer la prueba.
Y al final de los 10 días fueron más sabios, más entendidos en todas las lenguas de los caldeos. Salieron, escúcheme, ¿por qué? Porque el ayuno lo que los hizo fue avanzar, los puso adelante de. ¿Por qué? Escúcheme, por un sencillo principio: todo sacrificio desata un poder para que usted avance. Ese es el sencillo. Y cuando, escúcheme, y cuando sacrificamos en el orden de prioridades las cosas, entonces nosotros, por ejemplo, digamos, la comida para todos es importantísima. Entre más alto sea su sacrificio, mayor va a ser su avance. Siempre va a ser así. Entonces, cuando ayunamos, nosotros avanzamos. Por eso Filipenses, Pablo dice: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Entre más, escúcheme, entre más come la gente, más se retrasa. Usted sabe por qué escúcheme, usted sabe por qué Sodoma y Gomorra terminaron en destrucción. No solamente por su inmoralidad sexual, sino que dice el libro de Ezequiel, porque ellos tenían saciedad de pan, tenían ansiedad por comer. Y mire, y hay un pecado del que la iglesia no se quiere arrepentir, y es el pecado de la gula. Escúcheme, y no es malo, no es pecado comer, no quiero llegar hasta allá, a ese extremo, ¿no? Pero es que a veces caemos en la gula. Pastor, ¿yo cómo sé que caigo en la gula? Cuando yo no puedo manejar mi ansiedad. Cuando yo no puedo manejar mi ansiedad por comer, estoy pecando. Estoy pecando, y estoy pecando nada más y nada menos contra el templo del Espíritu Santo. Estoy ensanchando la catedral, ¿cierto? Para que quepa más del Espíritu de Dios en mí, o mentiras, para sacar más al Espíritu Santo de nosotros. Amén. Pero escúcheme, tenemos que arrepentirnos de eso, y tenemos que ayunar. Y ayunar no significa no comer siempre. Ayunar significa sacrificar los alimentos por un periodo de tiempo para poder buscar a Dios con mayor libertad. Porque a medida que nuestro cuerpo se debilita, porque es que el ayuno tiene el propósito de que el cuerpo se debilite, nuestro espíritu va a poder buscar a Dios con más libertad. Mire, como predicador, y a los que predican les voy a dar un consejo: no coma mucho antes de predicar. Porque es que cuando una persona ha comido bastante, su cuerpo también está trabajando. Eso es como cuando usted se acuesta a dormir. Usted no puede acostarse lleno. Si usted come temprano, le va muy bien, ¿cierto? Que usted haga digestión. Si no, en la noche todo su organismo va a estar trabajando y usted no va a poder descansar. Se va a parar al otro día cansado. Número 3, ¿por qué no avanzamos? Porque solo pensamos en lo terrenal. Mire, dice, vuelvo a leer Filipenses 3:19: el fin de los cuales será perdición. Mire, el fin de los cuales, dice el fin, porque es que nosotros no vemos el fin. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ya lo hablamos, ¿cierto? O sea, el Dios estómago, el rey estómago, ¿cierto? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No dice mire, no nos está diciendo que no debemos pensar en lo terrenal. Eso no dice. Dice que solo piensan en lo terrenal. Y eso es muy diferente. Claro, en lo terrenal yo tengo que pensar, porque mañana yo cómo pago los servicios, mañana cómo mando al niño al colegio, mañana en lo terrenal yo tengo que pensar. El problema es pensar solo en lo terrenal. Y mire, si en nuestra mente solo está lo terrenal, ya nos paralizamos ahí, ya nos quedamos ahí. Quizás las personas que hoy vienen a la iglesia vienen para solucionar su vida terrenal. Solo pensamos en lo terrenal. ¿Qué milagro me hace Dios para solucionar mi vida terrenal? Pero debemos entender una cosa, y es que los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida terrenal son un reflejo de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual no está bien, nuestra vida terrenal no va a estar bien. O sea que si solamente nos enfocamos en lo terrenal, nos detenemos, porque no vamos a tener tiempo para lo espiritual. No vamos a tener tiempo para Dios. No le estoy diciendo que no piense en lo terrenal, no. Pero solo pensar en lo terrenal puede sacar a Dios de nuestra vida y ponerlo en una posición de un domingo, por ejemplo. Mire, siempre que nosotros nos ocupamos de lo terrenal, salimos del mundo de la fe.
¿Por qué? Porque lo terrenal funciona de acuerdo a de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a lo que yo puedo, de acuerdo a las oportunidades que me puedan presentar, de acuerdo a la fuerza que yo pueda tener, de acuerdo al intelecto que yo puedo tener. Lo que yo no me doy cuenta es que cuando yo vivo en mi fuerza, yo me canso en algún momento. Yo me agoto en algún momento. Yo paro en algún momento porque me canso. Nos paramos y ya no queremos continuar. El gran problema del hombre es que asumimos el reto de que yo puedo resolver mi vida, y batallo y lucho y peleo y guerreo y hago una cosa y hago otra, pero después me encuentro con la triste realidad de que no pude, y entonces me frustro y me canso y paro porque solamente pensé en lo terrenal. Escuchen, en la vida hay cosas que usted va a poder atender y yo voy a poder atender con mi capacidad terrenal, pero hay otras que no. Y el problema es cuando nos encontremos con una de ellas, que como invertí tanto en lo terrenal, no voy a tener una inversión en lo espiritual para poder enfrentar ese problema espiritual que yo tengo. Mire, el lunes Dios me habló aquí en la iglesia, y los que vienen a internet están de testigos. Dios me habló y me dijo: Carlos, en la ciudad y en el departamento se va a comenzar a desatar un espíritu de suicidio. Y en la noche, por casualidad en el Facebook, vi un reportaje del canal Tron, y hablaba una psicóloga de San Camilo por el caso que había pasado el fin de semana, y decía ella: hay una crisis a nivel del departamento, hay una crisis mental. Y ella dice: y esto del suicidio puede pasar de dos formas. Puede pasar de que la persona se va deprimiendo poco a poco, y llega un momento en que toma la decisión de hacer esto, ¿cierto? O puede ser un impulso repentino de alguien que va y comete este acto. Cuando ella dice eso, yo de una vez pensé, yo dije: ese impulso repentino es una influencia espiritual. Yo pensé eso, y entonces entendí lo que Dios me había hablado, y comencé a ver. Después vi como 2, 3 casos más en el departamento, y yo dije: Señor, estamos en una batalla espiritual, y si nosotros no nos percibimos de eso, que tenemos que tener un ahorro espiritual, que nosotros debemos no pensar de que ya porque voy a la iglesia, porque yo me sé 4 versículos, entonces yo sé que estoy bien espiritualmente. No lo hemos alcanzado ya. Mire, le voy a decir algo y con esto cierro. Mire, Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del que puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Mire, le voy a decir algo. Tenemos que aceptar que no lo hemos alcanzado. Tenemos que aceptar que nuestra familia no es lo que debería ser, que nuestra economía no es lo que debería ser, que nuestra vida espiritual no es lo que debería ser. Tenemos que aceptarlo, y tenemos que tomar la decisión de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir mejorando. ¿Usted sabe por qué los matrimonios se destruyen? Porque un día los dos pensaron que ya estaba todo bien, y ahí se paró todo. ¿Usted sabe por qué las economías se caen? Porque la gente se detiene. Yo conozco gente que se pensiona, y cuando ellos piensan que pueden seguir gastando más de lo que se ganan, y entonces agotan el dinero que se gastan, y entonces comienzan a tener crisis porque también se detuvieron. Usted no se puede detener porque no lo hemos alcanzado ya, no lo hemos alcanzado, y eso es lo que tenemos que aceptar. No lo hemos alcanzado, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir batallando. No tenemos el país que deberíamos tener, pero eso
tenemos que seguir avanzando. No tenemos la familia que deberíamos tener, pero tenemos que seguir avanzando. No tenemos la vida espiritual que deberíamos tener, no tenemos el ministerio que deberíamos tener, pero tenemos que seguir avanzando. No nos podemos detener, no nos podemos parar, y para eso tenemos que ayunar. Para eso nosotros tenemos que no pensar tanto en lo terrenal, sino darle lugar a lo espiritual. Para eso nosotros tenemos que dejarnos liderar para seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que andar y caminar porque no lo hemos alcanzado. No podemos caer en la trampa de pensar que ya lo alcanzamos. No lo hemos alcanzado. No somos perfectos. No tenemos el carácter de Cristo. Nos falta mucho por conquistar. Nos falta mucho por hacer. Cuando usted vea la muerte, dígale: yo no lo he alcanzado. Yo no lo he alcanzado. A mí no me preocupa morirme, a mí me preocupa morirme sin haber hecho lo que tengo que hacer. Yo no he terminado todavía. Usted no ha terminado todavía. Tenemos que continuar y tenemos que arrepentirnos si pensamos que ya lo habíamos alcanzado, sino tenemos que sacudirnos nosotros y seguir adelante. Y Pablo un día cayó como náufrago a una isla y cuando estaban de náufrago ahí en la orilla de la isla, la gente salió a ver qué había pasado, la gente salió a mirar qué había ocurrido, y de repente cuando la gente salió a mirar, el apóstol Pablo fue a coger unos palos para hacer fuego, y salió una serpiente y lo mordió. Y la gente dijo: este hombre debe estar maldecido por los dioses, porque es náufrago y ahora la serpiente que lo quiere matar. Y la gente miraba a qué hora se iba a morir Pablo, pero Pablo no se murió. Y dijeron: este hombre ¿qué tiene? Este hombre ¿qué tiene que es diferente? Miren, te voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué la tormenta no te mató? Porque todavía tiene mucho por hacer. ¿Sabe por qué la crisis y la circunstancia no te ha matado? ¿Por qué la serpiente no te mató? ¿Por qué ese problema no te mató? Porque tienes mucho por hacer. Lo que no me puedo hacer es quedarme parado. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir trabajando por mi casa. Tengo que trabajar por mi familia. Tengo que trabajar por mi economía. Tengo que trabajar por el ministerio. Tengo que trabajar, tengo que seguir.